No, no. Hola, buen día, buenas tardes en México, bienvenidas, bienvenidos a este siguiente bloque de la cumbre virtual Reimagina 2020, que va a ser una conferencia Resignifica. Vamos a estar platicando la siguiente media hora con Luis Alberto Martín del Campo Gómez. Bienvenido, Luis. Estamos muy contentas de que hayas podido acompañarnos este día, te lo agradecemos muchísimo. Y nos da además especial gusto porque creemos que nos va a abrir la conversación y a continuar un poco de lo que nos compartieron Carolina y Daniela hace un ratito también en estos temas de liderazgo. Entonces, bueno, Luis es autor, conferencista y director de Cal Education, una escuela online para emprendedores, líderes, agentes de cambio y tomadores de decisiones, enfocado en desarrollo humano integral, habilidades para el futuro del trabajo y regeneración social y ambiental. Es creador del concepto de liderazgo evolutivo y autor de El sueño de México en 2034, una visión utópica de México que plantea una ruta de transformación económica y social. Y bueno, nos comparte que su filosofía de vida y trabajo es que estamos aquí para expresar todo nuestro potencial creativo en beneficio de nosotros, los demás y la red de la vida de la cual somos miembros. Necesitamos aprender a expresarnos y trabajar sin esfuerzo naturalmente como el agua fluye. Entonces, bueno, pues bienvenido Luis, estamos aquí para escucharte y yo voy a apagar mi cámara para dejarte el micrófono. Gracias. Maravilloso, Daniela, muchísimas gracias por esta introducción. Y bueno, escuchando la introducción que diste, la verdad, incluso ella misma contiene toda la charla, así que podemos incluso desmenuzarla y de ahí sale todo. Está muy bonito y qué emoción estar con ustedes el día de hoy. Entonces, les voy a compartir pantalla ahora para empezar a platicarles de este concepto de ser realmente humanos y del concepto de liderazgo evolutivo y cómo nos puede servir para regenerar economías y ecosistemas. También quiero agradecer muchísimo la invitación a Daniel y a Carolina Fernández, que fue quien hizo el contacto para que podamos estar el día de hoy platicando con ustedes. Ella estuvo con ustedes en la mañana platicando de otros temas desde el grupo Origen. Muy bien, ya me presentó Daniel, así que voy a saltarme esta parte. Simplemente recalcar la parte de ser educador, conferencista internacional y emprendedor. Y me encanta el tema de culturas regenerativas y que aunque mi background es en negocios internacionales y en la energía, realmente lo que me fascina de fondo es el tema de la transformación cultural, la educación y cómo podemos cambiar nuestra huella humana en la Tierra. ¿Cuál es el objetivo de esta charla con ustedes? Quiero retar su concepto de cómo podemos y debemos vivir y ser para poder hacer el mejor impacto positivo en esta época que tanto necesitamos pues, transformar nuestros sistemas. Les platico un poquito de backstory acerca de mí y de cómo llegué a estas ideas, porque es importante que conozcan un poco el contexto de cómo surge esto, qué problema estamos resolviendo con esta idea. Entonces, en el 2011 descubrí mi sentido de propósito. Encontré el libro de La economía azul de Gunther Pauli.
tenía muchos años encantado y con la curiosidad de buscar y entender cómo le hacemos para que nuestra presencia en la Tierra sea sustentable, ¿no? Me preocupaban los animales, las plantas y cómo hacíamos mucha basura desde niño. Y al fin, después de muchos años de como que no me latía, no me convencía ninguna de las alternativas que proponía el mainstream de los temas de pensamiento verde y sustentabilidad, encuentro en la economía azul una visión sistémica por primera vez, una forma de aprovechar la lógica de la naturaleza y actuar como ella en nuestros modelos de negocio, tecnologías y demás. Entonces me voló la cabeza, me fascinó. Y entonces empecé, bueno, conecté en el febrero 2011 con un sentido de propósito súper profundo, un sentido como de certeza profunda en el pecho, de esto es mi camino en la vida. Yo soy músico y estudié negocios, pero dije, por aquí es, quiero ayudar a sanar las heridas que los humanos hemos hecho en la Tierra. Y entonces, bueno, empecé ese camino, vi de las múltiples opciones que pone el libro de la economía azul y elegí una, emprendí un proyecto que se llamó Spora, que era el aprovechamiento de residuos de café para producir alimentos. Quería hacer una franquicia social donde en donde sea que hubiera residuos de café de las fincas o las cafeterías, hubiera oportunidad de hacer negocios, de generar alimentos, de aprovechar todo ese residuo que hoy por hoy se tira el 98% de toda la biomasa que se produce. Me pareció una locura. Empecé este proyecto y tuvimos una trayectoria muy linda de cerca de 5 años, donde me di cuenta de varias cosas. El primero es que cuando dije, yo quiero ser un agente de cambio, porque me sentí muy inspirado, la vida volvió y me dio un pat en la cabeza y me dijo, qué lindo, pero antes de que puedas ser y hacer ese cambio que quieres ver en el mundo, hay que empezar por ti. Me di cuenta de en dónde estaba fuera de integridad en mi vida y dónde tenía que hacer cambios en mi forma de desenvolvimiento, en los temas de ego y de, en mi caso, orgullo, falta de humildad y la incapacidad de pedir ayuda, de no saber colaborar y comunicarme bien. Entonces me llevó a un trabajo interno profundo, bien, bien importante. En el proceso de esos 5 años en los que me metí al tema de emprendimiento social y ambiental, acabé quebrando mi empresa en 2016, que hoy por hoy lo cuento con una sonrisa en la cara porque estoy contento de que haya sucedido, aunque en ese momento fue muy doloroso. En ese proceso aprendí acerca de cómo sí y cómo no hacer transformaciones de sistemas. O sea, por la parte de emprendedor, ¿no? De cuando alguien quiere hacer algo. Pero sucedió algo más. Cuando me meto al mundo de emprendimiento social, emprendimiento de impacto, a todo ese ecosistema de personas con buenas intenciones y mucha energía y una visión de cambio, me voy dando cuenta de algo. En esencia, es que el mal está muy bien organizado y el bien está terriblemente mal organizado. O sea, me di cuenta de que a pesar de que hay muchísima buena energía y grandes ideas y grandes personas, suceden ciertas como trampas invisibles de nuestra propia psicología, de nuestra educación y cultura, que nos impiden hacerlo bien. Por una parte me di cuenta de cómo tenemos muchas personas del ego inflado en ese ecosistema, no era solamente yo, sino me di cuenta de que, wow, nos cuesta trabajo compartir el spotlight, nos cuesta trabajo colaborar realmente, o sea, no estamos articulando bien los esfuerzos. Me di cuenta de cómo hay muchos recursos y energía invertidos en proyectos que son buenas intenciones, pero mal ejecutadas. ¿Por qué? Porque falta un entendimiento sistémico de la problemática que se quiere resolver. Entonces se acaban atendiendo los síntomas y no las causas. Entonces, me di cuenta también de eso. Y me di cuenta de cómo pues ni siquiera teníamos eso en el radar. Entonces, todas estas energías positivas y el cambio urgente que queremos lograr, no lo estamos logrando. Hay un reporte bien interesante del IPBES, los que revisan el tema de biodiversidad, que dicen que a pesar de los miles de millones de dólares en inversión en los ODS, no hemos logrado realmente avanzar en alcanzar los ODS. Entonces es como súper importante y significativo esto. Estamos haciendo un montón de esfuerzo y no estamos logrando el cambio que queremos en la escala que necesitamos verlo. Entonces me doy cuenta de estas ideas. Escribo un libro, de hecho, en el 2014 que se llamó El sueño de México en el 2034. Y en este libro, aunque empiezo explorando las ideas de cómo se ve una visión utópica de México en 20 años, buscando cómo establecer esas ideas de cómo se puede transformar la parte económica, el mismo libro, conforme lo voy escribiendo, me lleva a trabajar justo sobre esas ideas de realmente el cambio que importa y que hace falta transformar es en la mente. Porque si seguimos, si solamente transformamos la parte tecnológica, la parte económica, como las partes que, entre comillas, están por encima en cómo funciona,
y no cambiamos el paradigma, la mentalidad, la historia que nos contamos de nosotros en la Tierra y de cómo nos relacionamos, vamos a hacer los mismos errores de formas distintas en el futuro. Entonces no cambiamos realmente nada. Entonces eso salió en el libro y eso me inspiró a generar una nueva modalidad de educación, una nueva metodología de cómo podemos desenvolvernos como líderes y agentes de cambio con lo que aprendí. O sea, cuando quiebra el proyecto de Explore en 2016 y regreso a casa, a Cancún, me reinvento, entro en un proceso profundo de cuestionamiento de quién soy, a dónde voy, qué me mueve. Y entonces reconecto con el sentido de propósito que tenía, pero desde otro camino. O sea, aprendí esa lección de no te enamores de la solución, enamórate del problema. Aguamazos muy duros. Y entonces empecé en el 2016 a trabajar sobre la educación para la regeneración, que mi función, la forma en la que lo veo, es ayudar a comunicar y a sembrar una nueva serie de visión, valores y herramientas que son lo que nos permitirán reconectar y sanar nuestra presencia en la Tierra y realmente construir un futuro que funcione para todos los seres, ¿no? Que regeneremos nuestra huella. Aquí hay algunas pequeñas imágenes de los primeros pininos que hicimos allá, donde estábamos dando capacitación a compañías turísticas en Cancún en temas de colaboración, de empatía, de pensamiento complejo, de inteligencia social. Me ha llevado a dar conferencias en 4 países, en 2 idiomas. Hemos trabajado a través de Cala Education, que es lo que sale en 2016 con esa transformación. Hemos trabajado con más de 7,500 personas en 12 países con este modelo educativo del que les voy a platicar ahora, justo buscando transformar la visión y la relación que la gente tiene consigo misma, los demás y el mundo, desde con emprendedores a con líderes empresariales, con líderes de ONGs, de universidades, de cuerpos policíacos, de todo. Aplica para todo porque es algo muy fundamentalmente humano. Y damos entonces una serie de cursos que tienen que ver desde cosas muy humanas como el poder, propósito y claridad personal, a cómo lanzar proyectos de impacto social y ambiental con enfoque regenerativo, sistémico, o fortalecemos ONGs y empresas sociales, ayudamos a la gente a aprender a comunicar y conectar con los demás, con hablar en público, storytelling, audiovisual y, por supuesto, herramientas de transformación de sistemas. Entonces, ese es el tipo de temas que tocamos y el tipo de programas que hacemos, como también reactivación económica regenerativa, de la que les contaré un poquito aquí adelante, y ayudamos en la transformación digital de comunidades con un proyecto que hicimos en colaboración con otras 2 compañías. Pues bueno, es un poco de background de quién soy y cómo trabajo. La pregunta de fondo que queremos responder en esta pequeña charla es, ¿cómo le podemos hacer para que la presencia humana esté en armonía con su entorno, en bienestar pleno y activando nuestro potencial creativo a su máximo esplendor? Eso es lo que queremos encontrar, ¿no? Porque hoy por hoy no lo estamos viendo. Entonces, eso es lo que les platicaré aquí adelante. Y en resumen, la verdad es que tanto el modelo educativo como estas ideas se pueden condensar en ser realmente humanos. Creo que se nos olvidó qué significa ser realmente humanos. Nos desconectamos de nuestro sentido de propósito en la Tierra, nuestro sentido de conexión con el mundo natural. Y en esa división nos separamos del uno del otro y de nuestra misma esencia y ese llamado creativo de qué es lo que queremos expresar, cuál es ese talento, ese don y ese sentido de que valemos independientemente de que los demás valgan también, ¿no? Todo un tema de valor personal, bueno, extenso. Entonces, primer punto importante en esta charla, las prácticas de siempre no son adecuadas para construir el futuro. Las mismas ideas anticuadas de siempre nos van a dar los mismos viejos y cansados resultados. Entonces, a eso voy con que si no cambiamos el paradigma y la mentalidad, seguiremos repitiendo los mismos errores, con tecnologías más lindas, tal vez un poco más verdes, pero repitiendo los mismos patrones de comportamiento. Eso no nos sirve. Hoy por hoy, esto ya lo saben la mayoría de ustedes, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos extrayendo. Nuestra relación es extractiva. Pensamos que el mundo natural está muerto o está hecho para nuestro beneficio nada más, y entonces tomamos recursos, hacemos cosas como telefonitos y libros y sillas y barcos y aviones y bla, 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 y los usamos y los tiramos, ¿no? O sea, todo tiene un comportamiento lineal, una historia lineal. Y hacemos incluso lo mismo con la gente. O sea, ¿cuántas veces no hay relaciones en su vida donde se enteran del chisme de alguien? Trató a tal persona simplemente cuando le podía sacar algo, estuvo ahí, y cuando ya dejó de servirle, la tiró, le dejó de hablar, hizo ghosting, que sea. O sea, hacemos esto culturalmente. Entonces hay que cambiar esa relación. Y eso nos ha dado esa forma de
economía extractiva nos ha dado que estemos consumiendo 1.75 planetas al año en recursos, ¿no? Todo el tema del día de sobregiro de la Tierra y que consumimos demasiado. O sea, si todos consumiéramos como Estados Unidos, necesitamos 5 planetas Tierra por el ritmo al que se consume, ¿no? O sea, no se puede regenerar suficiente. No me voy a clavar ahí, pero quiero mostrarles estos síntomas, ¿no? De qué está pasando con estos paradigmas mentales que seguimos repitiendo inconscientemente en muchos casos. Entonces, incluso se ve esta inequidad en cómo la mayoría de la gente que tiene más educación y riqueza, pues también tiene mayor nivel de consumo. Entonces, ¿en dónde está ese punto de apalancamiento? ¿En dónde hay que cambiar la mentalidad? Pues muchísimo, hay muchísimo que hacer en cambiar la mentalidad de la gente que tiene mayor poder adquisitivo, mayor educación, mayor capacidad de tomar acción. Se ve también en el turismo, en esta forma de hacer viajes y, ¿no? Antes del COVID, que esa es una foto de Venecia, por ejemplo, y de cómo vamos y avasalladoramente visitamos un lugar a tal grado que la gente local se acaba yendo de ahí, el atractivo turístico se acaba agotando porque nuestra visión de cómo tratamos a nuestro ecosistema es extractiva. No me voy a clavar mucho de nuevo porque sé que muchos ya saben esos tipos de temas. Pero hablemos del liderazgo ahora. ¿Cuál es nuestra mentalidad acerca del liderazgo? Pues una definición del libro de liderazgo, conceptos comunes, hablan de motivar personas hacia una meta en común. Hablan de dirigir trabajadores y colegas con una estrategia. Y se habla de satisfacer necesidades y alcanzar metas. Todo eso está muy bien, pero pues bueno, aquí hay otra definición, que es una de Dwight Eisenhower, que habla de que el liderazgo es el arte de conseguir que alguien haga algo que quieres que suceda porque quiere hacerlo, no porque tu posición de poder le obligue a hacerlo. O sea, que la gente quiera hacer lo que tú quieres que se haga y que no sea fuerzas. Ok, ¿qué tienen en común? Ambas hablan de alcanzar objetivos y metas. Se tratan de ir hacia la meta que yo digo. Entonces, inherentemente se perpetúa una visión particular de poder, de jerarquía, de una organización con una estructura piramidal, de yo tengo la visión del conocimiento y ustedes síganme nada más. Entonces, no hay una distribución de poder, una distribución de participación. O sea, simplemente síganme los buenos. Esto se ha hablado seguramente en estos días en Reimagina, el modelo de Frederick Laloux, donde se habla de las diferentes etapas de evolución de las organizaciones. Esto lo resalto porque esto que estamos platicando, esa mentalidad extractiva, esa mentalidad de jerarquía y demás, es una herencia de las primeras 3 etapas de evolución de acuerdo con el modelo de Laloux, donde vemos el mundo como una naranja mecánica, por así decirlo. O sea, el color naranja y se ve el mundo con un mecanismo. Y entonces ahí es donde estamos ahora, en una visión de mundo que con base en competencia, en búsqueda de rentabilidad, de utilidades, de objetivos, de competitividad, de innovación, que está muy bien, pero que hoy por hoy nos dan resultados que no nos funcionan a largo plazo. Entonces, en el modelo Laloux estamos tirándole a futuro a llegar hacia organizaciones teal o azules o turquesa, que hablan de la compañía como una organización, un organismo vivo, como algo que tiene que ver con entereza, con autogestión. Entonces, ¿cómo llegamos hacia allá? ¿Cómo vemos el mundo desde esa metáfora de organismo vivo? Eso es lo que queremos explorar a través de este tema. Entonces, volviendo al tema de liderazgo, ya dijimos pues, qué es lo que pensamos que no es, porque a mi parecer no es liderazgo el tema de una visión jerárquica que se ejerce la fuerza de forma directiva. Eso es dirección, no es liderazgo. Para mí, liderazgo sucede como un área de efecto, como una onda o vibración, por así decir. O sea, literalmente es tú como persona, cuando estás en una habitación, cuando interactúas con un equipo de trabajo, tu desenvolvimiento con esas personas, el tipo de espacio emocional y energético que generas, es el que propones y la gente se siente con la comodidad y libertad de participar, de hablar, de dar lo mejor de sí, de sacar su potencial creativo, etcétera. Entonces te estás dando un servicio, por así decir, una plataforma para la plena expresión de la persona que está junto a ti y también la tuya, en búsqueda de alcanzar esas metas y objetivos comunes y que en el camino también se logren los objetivos de los demás. Entonces ya vimos todo lo que no queremos, ¿no? Esas ideas que no queremos repetir. Hemos escuchado con el tema del COVID esta frase de no podemos volver al normal porque el normal era el problema. Entonces, ¿cómo sí? Pues justamente lo que buscamos es poder reinventarnos y reimaginar nuestra presencia en la Tierra. Queremos cambiar las reglas del juego.
Y entonces voy a contar rápidamente acerca de unos principios que tienen que ver con la reactivación regenerativa, que es parte de este concepto. Porque a mi parecer, en la época en la que estamos y lo que sucedió con el COVID nos plantea una oportunidad increíble. Y eso es, siento que estamos en una especie de rito de iniciación, como pasando de la adolescencia a la adultez a nivel personal y a nivel colectivo. A mucha gente le pasó ahora con el encierro que se encuentran a sí mismas, a sí mismos, preguntándose, ¿y quién demonios soy? ¿Qué quiero hacer? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que realmente me mueve? Se replantean su vida profesional, su vida privada, etcétera. Y entonces es una oportunidad de replantearnos eso a nivel individual y de replanteárnoslo a nivel colectivo, porque cuando está este sistema económico en pausa, podemos entonces reactivar de forma distinta nuestros negocios y nuestras comunidades. Entonces, en colaboración con Carolina Fernández justamente y el Origin Group, diseñamos una serie de principios que tienen que ver con esa reactivación regenerativa. No voy a profundizar, simplemente los quiero mencionar y hay uno al final donde voy a hacer una pequeña pausa. Entonces, estos principios tienen que ver con justo cómo reactivamos una economía, una comunidad, un negocio, de manera que pueda regenerar su tejido social y ambiental a través de la colaboración. Entonces, hay 5 principios. El primero tiene que ver con la reconexión con el lugar en lo social y lo ecológico y con su potencial. El segundo tiene que ver con la reconexión del porqué de la economía, por qué hacemos lo que hacemos y cuál es el propósito que tenemos, cuál es nuestra definición de éxito. Y darnos cuenta que la economía no es algo malo, el capitalismo no es algo malo, lo podemos orientar hacia el bien, simplemente hay que cambiar las métricas. Tercer principio es justo redefinir el éxito y la riqueza hacia un concepto integral. El cuarto principio tiene que ver con rediseñar nuestras estructuras hacia la diversificación y la descentralización, porque eso va a generar resiliencia y va a generar que si hay algún tipo de shock en el mercado, ya no se puede viajar otra vez o lo que sea, tengamos forma de responder a esos retos, porque no están todos los huevos en una canasta. En Cancún pasa muchísimo porque pues, dependemos en gran medida del turismo. Entonces, ¿cómo podemos replantear nuestra lógica de desarrollo? Y finalmente, y donde me quiero detener un segundo, es en ser una comunidad de guardianes comprometidos. ¿Por qué? Y aquí, ¿por qué me hago detenerme aquí? Hay 3 ideas clave. El primero es porque necesitamos generar un sentido real del lugar y pertenencia, o sea, de conectar con la identidad del lugar y celebrarlo, no fundirnos en lo mismo en todos lados, como esos malls que se asemejan mucho a los malls de Estados Unidos y que todos son idénticos, las mismas tiendas, con los mismos logos grandes. O sea, queremos celebrar la identidad de cada lugar. Y el punto número 2, que es súper importante, es la valoración de la confianza, la colaboración y el compartir por encima del miedo, el acaparamiento y la competencia. Y lograr eso implica un trabajo tremendo en el interior de cada persona, que es lo que veremos ahora en el modelo. Y el tercer punto clave es que la sustentabilidad no es un accesorio, que se vea como una parte íntegra del ADN de cada compañía. De esa forma podemos generar esa comunidad de guardianes comprometidas con su ecosistema y con su lugar. Y entonces el punto aquí importante es que se necesita para lograr eso una forma distinta de liderazgo, un cambio de chip. Vamos a ver de cuál es ese cambio de chip. Evidentemente, lograr esa visión empieza por cada persona que es miembro y participante de esa comunidad. Y a eso volvemos con el concepto de volvernos realmente humanos. ¿Qué significa para mí volvernos realmente humanos? Tiene que ver con despertar tu poder interior y que a partir de ese poder interior, de esa capacidad de elegir, podamos colaborar desde la autenticidad. O sea, no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero podemos colaborar desde quién realmente soy, qué es lo que realmente pienso, qué es lo que realmente necesito. Eso implica sanar muchos traumas y muchas heridas interiores. También hay que trabajar en expresar nuestro potencial en servicio de la red de la vida, o sea, ese potencial creativo, ese talento, para que pasemos del yo al nosotros, al todo, ese cambio de visión. Y se ve así, no es pasar del ego, donde está el hombre macho arriba y los demás seres abajo, ni al eco, donde nos vemos fundidos en todo igual, sino reconocer nuestro rol en la tierra como parte importante de soportar y sostener condiciones que son buenas para la vida, para generar más y mejor calidad de vida. Entonces, si queremos transformar el mundo, hay que transformar la relación que tenemos con nosotros, los demás y el mundo. Porque para mí el liderazgo se expresa en 2 niveles. En tu interior, en tu liderazgo personal de tu capacidad de alinear y enfocarte hacia tus metas, desde tu autenticidad, con disciplina y con visión. Y también
en el enfoque externo, que es lo que típicamente se habla, que es no dirigir a las personas, no es influenciarlas y persuadirlas para que hagan lo que quieres, es cómo les inspiras de manera efectiva y con dignidad y respeto a que activen su potencial para vencer sus resistencias y las que hay afuera, los retos, y lograr entonces resultados sobresalientes para sí mismos, para una compañía, etcétera, y que pueden estar alineados a esas diferentes metas. Para mí eso significa liderazgo y sucede en esos dos niveles. Entonces, ser un líder evolutivo es justo ser esa persona y esa presencia que permite esa expresión del potencial de los demás, es ser el cambio, encarnar ese cambio en la dinámica del equipo, es ser una gran persona, es estar buscando niveles cada vez más altos de integridad, expresando tu esencia única, o sea, no copiando a alguien más. Y entonces hay 7 pilares para poder ser un líder evolutivo. El primer pilar es reconocerte como un sistema vivo, o sea, que eres parte de la red de la vida y que tienes una especie de pulsión, un llamado hacia generar condiciones que son buenas para la vida. Segundo, es que siendo un sistema y un ser vivo, pues tienes también una característica extra, que es el poder de elegir. Ese es tu poder interior a nivel más fundamental. Entonces, tienes el poder de elegir, siendo un sistema vivo. Tercer pilar, lo aplicas de forma consciente. Ese poder de elección se debe ejercer conscientemente. Y en el cuarto pilar, pues no solamente es ejercerlo conscientemente, porque podemos estar haciéndolo en piloto automático o desde las ideas equivocadas que heredamos de la sociedad, de los medios y demás. Es hacerlo desde tu yo auténtico, que es lo que realmente quieres, no lo que la sociedad te dijo que quería hacer. No estudiar medicina porque tu familia siempre ha sido de médicos, o sea, es quién realmente eres y cómo se expresa eso. Hasta ahora hemos hablado solamente de ti, pero el yo tiene que estar conectado y en interdependencia con las demás personas con las que convives. Entonces se tiene que desarrollar inteligencia de relaciones en el pilar número 5. Es aprender esa empatía, esa capacidad de colaboración, de conocer y generar un espacio de confianza con las demás personas. En el pilar 6 lo hacemos descubriéndonos y evolucionando de forma continua. O sea, no solamente me conozco una vez, me conozco y me actualizo constantemente. Y en el pilar número 7, todo lo anterior en servicio a la red de la vida. Esos 7 pilares son los que son el cimiento de ese liderazgo nuevo, porque a partir de ahí, en donde sea que estés, en cualquier contexto, vas a ser la mejor persona posible y generar las mejores condiciones posibles, teniendo en mente siempre el impacto que generas para ti, los demás y el mundo. Eso es liderazgo evolutivo para la co-creación. ¿Y por qué hablo de co-creación? Pues porque justo estamos co-creando constantemente las condiciones a todo momento con las otras compañías, con nosotros, con el equipo de trabajo, etcétera. Entonces, estamos construyendo juntos la realidad. Y pues justamente es darme cuenta que gano más cuando comparto. O sea, sabemos que todo está conectado y por lo tanto sé que si no colaboro, mi ganancia va a ser falsa o va a ser pequeña, no voy a llegar muy lejos. Y entonces esto nos lleva a aprender a actuar como miembros de la naturaleza, de la red de la vida, que está constantemente buscando generar esas condiciones buenas para la vida. O sea, la naturaleza es súper resiliente. ¿Cómo se construye esto que les acabo de decir, esos 7 pilares? Se construyen a través de los 5 anillos del modelo de liderazgo evolutivo, que es lo que Cala enseña, es la base de cómo damos cursos. Primero trabajamos el tema de automaestría y empoderamiento, o sea, tu relación contigo, tiene que ver con entrar en contacto con tu interior, tu sentido de quién soy, tu sentido de dirección de vida y tu claridad personal, sanar tu pasado. Luego trabajamos temas de habilidades fundamentales, o sea, cómo interactúas con el mundo que te rodea. Mucha gente le llama soft skills. Luego hablamos de habilidades profesionales, o sea, cómo expresas tu potencial creativo, que tiene que ver mucho con justo, sea lo que sea que hagas, como artista, científico, político, empresario, lo que sea, ese potencial necesita de ciertas herramientas base profesionales que tienen que ver con ventas y con negociación, con imagen, etcétera. En el cuarto anillo hablamos de ecoalfabetismo, que tiene que ver con cómo reconecto mi mente científica con el corazón y el asombro para sentir curiosidad por el universo y para informarme de los fenómenos que suceden ahí. Y ya estamos cerca de terminar. Quinto anillo tiene que ver con esas herramientas para transformar sistemas. O sea, de qué forma, ya que apliqué todo lo anterior, ahora cómo lo aplico, cómo influyo y transformo los sistemas que me rodean para ayudar a sanar esa presencia humana. Entonces, el enfoque de ese liderazgo es
no solamente vivir bien, es también cómo genero mejores condiciones constantemente a través de esa transformación de sistemas, cómo participo activamente en generar mejores condiciones. Aquí está el resumen de los 5 enfoques y herramientas. Y entonces, lo último para cerrar esta idea es que hay 6 atributos de estas grandes líderes, hombres y mujeres a través de la historia. Tienen que ver con el desarrollo de coraje, humildad, dignidad, sabiduría, templanza e inteligencia social, que vamos mucho más a profundidad en el desarrollo de estos atributos a través de los programas que damos. En esencia son herramientas de filosofía práctica en el día a día que nos permiten desenvolvernos de la mejor manera y generar esas buenas condiciones con el equipo de trabajo. O sea, tiene que ver mucho aquí con la inteligencia social. Entonces, imagínense qué clase de desarrollo, qué clase de humano surge al desarrollar esos 7 pilares, 5 anillos y 6 atributos. O sea, desarrollas eso y a mi forma de verlo simplemente sale un gran ser humano, sale un real ser humano, lo que siempre debimos haber sido. Una persona que puede de forma creativa generar buenas condiciones para sí mismo y los demás expresando su talento y siendo feliz. Y entonces imagínense qué clase de nueva historia nos podríamos contar de esta manera. Si tuviéramos estos atributos y herramientas, estoy seguro que podríamos intrínsecamente pasar del reduccionismo a la visión integral, de la escasez a la abundancia, de la idea de individualismo al trabajo colaborativo, auténtico, de no sustentabilidad a regeneración y muchas cosas más que hace falta cambiar. Finalmente es del yo al nosotros, al todo, de la extracción a la co-creación para volvernos realmente humanos. Muchísimas gracias. Si les ha gustado esto y quieren seguir aprendiendo de ese tipo de temas, les invito por una parte a que se desarrollen como líder y agente de cambio en la escuela online de Cala Education, donde tenemos un sinfín de programas y de masterclasses bien padres para invitarles a que pues, aprendan y sean parte de la comunidad. Y por otra parte, si eres una empresa o gobierno y quieres ver cómo hacer esta reactivación económica y regenerativa, tenemos el programa de Regenerative Reboot que les contaba, diseñado en colaboración entre Cala Education y Origen Group, donde el enfoque es reactivar tu economía y comunidad en modo abundancia a través de proyectos de negocio colaborativos enfocados a activar ese potencial local que no sabíamos que estaba presente. Aquí están mis datos de contacto y ha sido un placer. Espero que les haya volado un poco la cabeza esto que hablamos el día de hoy y muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Luis. Sí, ya estuvieron pidiendo tu contacto, por ahí también se los dejamos en el chat. Y bueno, de todas maneras, esta transmisión se está haciendo en Facebook, en vivo, va a estar ahí la grabación, por favor escríbanle a Luis. Yo creo que aporta muchísimo al movimiento de Reimagina 2030 en el sentido de dar un vínculo desde este propósito personal hacia el entorno y hacia nuestras relaciones con las otras personas. Entonces, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste el día de hoy y pues seguimos en contacto. Muchísimas gracias, feliz tarde. Y bueno, seguimos en el bloque de Coffee Break Interactivo, también por si gustan acompañarnos, también está aquí la liga. Gracias. Maravilloso, muchísimas gracias. Chao.